Hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional. Ha estado hablando y está hablando, de hecho, Caroline Levitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dejándonos varios titulares, sobre la reunión entre Donald Trump y Jerome Powell, pero también sobre Ucrania, sobre el legado que deja Elon Musk tras la salida del Departamento de Eficiencia, sobre el plan fiscal de Estados Unidos, sobre la solidez de los argumentos de Donald Trump al imponer aranceles. En fin, ha dado, como decimos, muchos titulares, ha tocado muchos palos y entendemos que también le están haciendo los medios de comunicación muchas preguntas porque hay muchas dudas en torno a muchísimas cuestiones. Ya saben, es que Donald Trump es experto en inundar la zona de noticias. Bien, pues comenzamos con esa rueda de prensa y, como viene siendo habitual, pues ha tocado muchos temas, entre ellos Ucrania. Afirma que Donald Trump quiere dar por terminada la guerra. Estefanía Muniz. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levitt, se encuentra ahora mismo en directo comentando todos los temas que acometen la actualidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el conflicto entre Rusia y Ucrania se resuelva en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla. Well, it is my understanding and it is our hope that Russia and Ukraine will engage in direct talks and negotiations next week in Istanbul. La secretaria de prensa ha descartado la posibilidad de que Trump asista a las conversaciones en Estambul, pero dice que podría decidir enviar a un representante. Por su parte, Rusia aún no ha recibido una respuesta de Ucrania para celebrar esa nueva ronda de conversaciones en Estambul el 2 de junio, según ha podido confirmar el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y se ha propuesto hacerlo el lunes en Estambul. Peskov ha añadido que aún no hay planes para una nueva conversación entre Trump y Putin, aunque se podría organizar una conversación telefónica si fuera necesario. Por cierto, que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha revelado que ha discutido la posible entrega de misiles de largo alcance Taurus a Kiev con el canciller alemán Friedrich Merz durante su visita a Berlín a principios de esta semana. Además, hoy el FMI, el Fondo Monetario Internacional, desbloqueará otros 500 millones de dólares en ayuda a Ucrania en un día en el que, según las autoridades de Kiev, ha habido 5 muertos y 27 heridos. De Oriente Medio ha dado alguna pista Caroline Levitt, quien ha anunciado que la Casa Blanca no puede confirmar que jamás haya acordado una tregua con Israel. Sí sostiene que están en conversaciones. Levitt ha confirmado que de momento niega esa información de que jamás haya aceptado una tregua con Israel, poco después de los informes que decían que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya aceptado un acuerdo de rehenes y el alto el fuego en Gaza propuesto por Estados Unidos. I can confirm that Special Envoy Witkoff and the President reitera que la administración sigue comprometida a mediar en un alto el fuego en Gaza para que todos los rehenes puedan regresar sanos y salvos. Hoy, justamente, el grupo terrorista islamista ha mostrado su descontento con el acuerdo de tregua que plantea el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, mientras que Israel sí habría aceptado esa proposición de tregua. Por cierto, que el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha instado hoy al primer ministro israelí a apoyar inmediatamente esa propuesta el fuego negociada con Steve Witkoff. Y mientras tanto, Israel planea 22 asentamientos en Cisjordania. Lo ha anunciado el ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich, quien ha anunciado el establecimiento de esos 22 nuevos asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada, calificándolo de decisión histórica sobre el desarrollo de asentamientos. El ministro de Defensa Israel Katz lo ha afirmado en un medio de comunicación israelí que la medida representa una acción estratégica que refuerza el control del país sobre Cisjordania y busca así impedir la creación de un Estado palestino. Mientras tanto, en esa rueda de prensa, Caroline Levitt también ha hablado de la última decisión del fallo publicado, emitido, que bloquea por el momento los aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump el 2 de abril, también los aranceles anteriores a China, México y Canadá, que tenían que ver con el fentanilo, y en línea con lo que había dicho también Peter Navarro, el conocido como zar de los aranceles. Ha arremetido contra los tribunales y ha asegurado que ganarán todos los casos. Ha advertido ante los medios de comunicación de esa intromisión de los tribunales en la política de Donald Trump. Ha hablado de aranceles, leyes de inmigración.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca ha enfatizado que Trump responderá a todas las acciones tomadas por varios jueces para restringir las órdenes presidenciales. Trade deficit in goods exceeded $1 trillion. Everybody agrees this is En esas unacceptable. declaraciones ha enumerado una serie de medidas que ha llevado a cabo Donald Trump para hacer de América grande de nuevo, y entre ellas critica Levitt que los tribunales están intentando detener todas esas acciones por parte del presidente de Estados Unidos. Subraya que esas decisiones las impugnarán en los tribunales. Dice: el gobierno está actuando bajo la directiva del presidente de que debemos cumplir con las órdenes judiciales. Lo ha dejado muy claro: vamos a combatirlas y vamos a ganar estos casos porque sabemos que actuamos dentro de las facultades legales. Y de hecho ha dicho que el razonamiento arancelario de Donald Trump está basado en el sentido común y que es legalmente sólido, y que cree que Estados Unidos no puede funcionar de forma segura a largo plazo si no puede ampliar esa capacidad de fabricación nacional avanzada, contar con sus propias cadenas de suministro y si su base industrial de defensa depende de adversarios extranjeros, y por todo ello pues justifica la decisión de aranceles por emergencia económica. Y es que hoy, en materia arancelaria, un tribunal de Estados Unidos ha paralizado y declarado ilegales la mayoría de los aranceles de Donald Trump, y hemos conocido que un segundo juez estadounidense también los ha bloqueado. Ha sido el juez federal del distrito Rudolph Contreras de Columbia. Ha dictaminado hoy que los aranceles del presidente Trump son ilegales y ha ordenado una pausa de 14 días en los gravámenes para dar tiempo a las apelaciones. Este es el segundo juez federal de Estados Unidos que bloquea los aranceles anunciados el 2 de abril, después de que el Tribunal de Comercio Internacional diera un fallo similar en el día de ayer, lo que llevaba a la administración Trump a apelar de inmediato la decisión. También ha hablado de ello el zar de los aranceles, Peter Navarro. Cree que estas tarifas están justificadas y que son necesarias. We've got courts in this country who are basically El Tribunal de Comercio Internacional estadounidense ha mandado paralizar los aranceles del 30% sobre el gigante asiático, los gravámenes del 25% sobre algunos bienes procedentes de México y Canadá, además de los aranceles globales del 10%. La decisión, por cierto, ha sido aplaudida por el primer ministro canadiense, Mark Carney, y mientras tanto el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, expresa su confianza en que la decisión judicial será revocada en la apelación. Son sus declaraciones para Fox News. Además, ha confirmado que en estas semanas se producirán nuevos acuerdos comerciales. Y en los micrófonos de Radio Intereconomía ha hablado de ello Nicolás López, director de análisis de Singular Bank. Aparentemente pues se complica un poco el camino, ¿no? Porque lo que ha venido a decir pues este fallo es que utilizar, ¿no?, esos poderes ejecutivos o esas órdenes directas para subir y bajar los aranceles pues es extralimitarse. Se podría desde luego sustituir esto pues por unos aranceles aprobados por el Congreso y el Senado de Estados Unidos, y al final se llegaría al mismo punto, pero bueno, pues no será tan fácil, ¿no?, hacer esa aprobación. Por cierto que en clave arancelaria el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y Donald Trump han discutido los aranceles en una llamada telefónica. Ishiba ha destacado que la conversación duraba 25 minutos y que además de temas comerciales también han abordado temas diplomáticos, económicos y de seguridad. Cree que ambos se han entendido y que los contactos buscan impulsar la inversión y crear empleo. Además, Ishiba dice que podría visitar Estados Unidos antes de la cumbre del G7 en Canadá si fuera necesario. En política estadounidense, la jueza que evalúa el caso Harvard en Estados Unidos extiende el bloqueo a la orden del presidente Trump para que la universidad limite la afluencia de estudiantes extranjeros. En una audiencia celebrada en Boston, la jueza federal del distrito, Alison Burroughs, ha anunciado que planea emitir una orden judicial a largo plazo en el caso. Ya la semana pasada detuvo el plan de la administración de suspender la admisión de estudiantes extranjeros en Harvard, mientras hoy el gobierno de Trump ha anunciado que le dará a Harvard un mes para presentar pruebas que impugnen su intento de despojar a la universidad de su capacidad para recibir estudiantes internacionales. Mientras, Elon Musk ha anunciado su salida definitiva
definitiva del gobierno de Trump tras expresar su frustración por el plan fiscal. Se ha mostrado decepcionado por el megaproyecto fiscal y presupuestario del republicano que socava su trabajo como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental. En un breve mensaje en su cuenta de Twitter ha mostrado su agradecimiento al presidente de Estados Unidos y ha adelantado que espera que los próximos vehículos de conducción autónoma de Model Y se entreguen el próximo mes. El contrato de Elon Musk era de 130 días de duración, así que es lógica su salida. Sin embargo, ¿qué va a pasar con el Departamento de Eficiencia? Bien, pues Caroline Leavitt ha dicho que va a continuar ese departamento con su trabajo, a pesar de que Elon Musk ya no esté al frente. Dice que todo el gabinete comprende la necesidad de reducir el despilfarro, el fraude y el abuso del gobierno, que cada secretario del gabinete y sus respectivas agencias están comprometidos con esta cuestión y por eso trabajaron codo con Elon Musk y lo van a seguir haciendo con los respectivos empleados del Departamento de Eficiencia. Por cierto, que la Casa Blanca está desarrollando un plan basado en el mérito para nuevas contrataciones federales después de recortar aproximadamente 100.000 empleos en agencias federales. Según la agencia Axios, el plan requiere que los empleados federales sean contratados principalmente en base a sus méritos y habilidades, en lugar de evaluar a los solicitantes únicamente en función de su educación. Además, ya no se aplicará la práctica de la autoevaluación de los candidatos y, en su lugar, los candidatos, en particular sus habilidades, serán evaluados por los propios entrevistadores. La administración del presidente Trump está planeando recortar otro paquete de 150.000 empleos para reducir costes, mientras que simultáneamente planea contratar nuevos empleados. Una noticia que hemos conocido hace apenas unos minutos: Luís Montenegro revalida su cargo como primer ministro de Portugal. El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa ha nombrado a Luís Montenegro como primer ministro. Recordemos que hasta ahora ejercía el cargo en funciones. El jefe de Estado ha cerrado la ronda de consultas este jueves con los representantes de las distintas fuerzas políticas que conforman la Asamblea Legislativa, con una reunión con el líder de los socialdemócratas, cuya coalición, la Alianza Democrática, ganó las elecciones legislativas, aunque se quedó lejos de la mayoría absoluta. Así que tenemos ya a Luís Montenegro de nuevo como primer ministro. El nombramiento, la toma de posesión del nuevo gobierno tendrá lugar después de la publicación de los resultados definitivos de los comicios y la constitución de la nueva Asamblea de la República. Una vez elegido primer ministro, Montenegro tiene esos 10 días para presentar el programa ante el Parlamento, que solo puede tumbarlo si hay una mayoría absoluta en contra. Mientras tanto, en clave de política monetaria, hoy se han encontrado Jerome Powell y Donald Trump, así que volvemos a Estados Unidos. Se han reunido en la Casa Blanca por invitación del presidente estadounidense y hemos conocido las reacciones, tanto el comunicado de la Reserva Federal como esa reacción por parte de la Casa Blanca, porque Caroline Leavitt también ha hablado sobre este tema. Ha sido la propia secretaria de prensa de la Casa Blanca la que ha llegado a decir que Trump le ha comunicado al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, que no recortar las tasas, que no bajar los tipos de interés es un error. Según la Reserva Federal, la reunión se ha producido por invitación de Donald Trump. Powell y el presidente han discutido temas económicos, incluida la inflación. Tal y como revela el Banco Central en el comunicado, el presidente Powell no ha analizado sus expectativas sobre la política monetaria, salvo para destacar que la trayectoria de la política dependerá enteramente de la información económica que se reciba y de lo que ésta signifique para las perspectivas. Además, Powell ha reiterado que él y los demás miembros del Comité Federal del Mercado Abierto establecerán la política monetaria según lo requiera la ley y no dejarán que sus decisiones se basen en análisis políticos. Y la Casa Blanca ha dejado muy claro que Donald Trump le ha transmitido a Jerome Powell su deseo de que la Fed recorte los tipos de interés. De hecho, el comentario de Caroline Leavitt es que es correcto todo lo que dice el comunicado de la Reserva Federal, pero que ha omitido este comentario de Trump hacia Powell. Además, ha hablado uno de los miembros de la Fed, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, ha afirmado que si se evitan los aranceles, los tipos de interés podrían bajar. Considera que se podrían evitar aranceles a través de acuerdos comerciales o de otra forma. El Banco Central probablemente podría recortar las tasas dado la fortaleza subyacente de la economía y la dirección de la inflación. Además, subraya que antes del 2 de abril el mercado laboral era estable y la inflación se dirigía hacia ese objetivo del 2%, condiciones que permitirían bajar la tasa de política a su punto de asentamiento a largo plazo, muy por debajo de la tasa actual del 4,25-4,5%.
there is that stagflation is the direction, but it's not stagflation. I mean, this is not. También ha añadido Goldsby que la economía va en una dirección estanflacionaria, pero no es estanflación. Reconoce presiones simultáneas de bajo crecimiento y alta inflación, pero evita usar el término completo de estanflación. En clave macro, hoy hemos conocido la segunda lectura del PIB de Estados Unidos del primer trimestre. Disminuye un 0,2%. Frente a la caída del 0,3% que había arrojado la primera lectura según los datos de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, esta revisión se ha ubicado por encima de lo anticipado por el consenso, que esperaba que se mantuviera sin cambios en el menos 0,3%. Durante los 3 primeros meses del año ha experimentado una contracción inferior al 0,1% y representa la primera vez que la economía estadounidense experimenta un retroceso desde el primer trimestre de 2022, cuando el PIB disminuyó un 1% en datos trimestrales anualizados. Como todos los jueves, hoy miramos a las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que en Estados Unidos aumentan en 14.000, hasta un total de 240.000. Durante la semana que terminó el 24 de mayo, un aumento de 14.000 en comparación con la cifra revisada de la semana anterior. La cifra ha sido superior a lo esperado por los analistas. Mientras tanto, la media de 4 semanas disminuye en 250 en comparación con la anterior, y la tasa de desempleo asegurado final ajustado para la semana del 17 de mayo fue del 1,3%, un aumento del 0,1% respecto a la semana anterior. Por otro lado, las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos cayeron un 6,3% en abril en comparación con marzo, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Y por último, miramos a los inventarios de crudo en Estados Unidos. Bajan a 2,8 millones de barriles. Llegando a 440,4 millones de barriles en la semana que finalizaba el 23 de mayo. En el informe de hoy de la Administración de Información Energética también han añadido que las importaciones de petróleo crudo a Estados Unidos promedian 6,4 millones de barriles. Los inventarios totales de petróleo comercial han caído en 0,7 millones de barriles.